¿Cómo están? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les damos la bienvenida y los invitamos a revisar en los próximos 30 minutos las noticias del Poder Judicial. Estos son los titulares. Se afinan los últimos detalles para la Cumbre Judicial Iberoamericana que se va a realizar en Santiago entre el 2 y el 4 de abril. Asistirán autoridades de 23 países. Importantes avances muestran las obras de construcción de la Plaza de la Justicia. Conozca a los funcionarios que realizan importantes labores judiciales en tribunales de todo Chile. Esto le va a interesar. Importantes avances presentan los trabajos de lo que será la futura Plaza de la Justicia, una construcción que incluirá estacionamientos en 5 niveles y una gran explanada que podrá utilizar toda la ciudadanía. Tuvimos acceso exclusivo a las obras. Mire. A toda máquina se trabaja al frente del Palacio de Tribunales, operarios, fierros y vehículos, todo como un gran equipo para avanzar en este proyecto, la denominada Plaza de la Justicia. Tuvimos acceso exclusivo a la construcción bajo tierra, 16 metros de profundidad de una plaza que espera ser un lugar de referencia para la ciudad, donde también se habilitarán cerca de 500 estacionamientos divididos en 5 niveles. La construcción contará con iluminación eficiente, equipamiento para incendios y todo lo necesario para un funcionamiento acorde. Es una obra que corresponde a la Municipalidad de Santiago, una iniciativa de ellos, ¿ya? Y nosotros como Corporación Administrativa del Poder Judicial lo que hacemos es hacernos cargo del control de lo que es el nivel -1 y el nivel -2, principalmente, que son los pisos que tienen relación directa con el Poder Judicial. Es un proceso largo que finaliza con el visado final del Consejo de Monumentos Nacionales por encontrarse al medio de 2 edificios patrimoniales, como el Palacio de Tribunales y el edificio del ex Congreso Nacional. La obra debería estar terminada a fines del 2014. Dentro del atraso de llevar un 55% de avance a la fecha. ¿Ya? Está en etapa de obra gruesa todavía. Los trabajos comenzaron en octubre de 2012 y según los planos, en la superficie tendrá una gran explanada para los transeúntes con espejos de agua y áreas verdes, todo como parte del plan de renovación y restauración patrimonial del centro de Santiago. Y desde la ciudad de Cañete nos llega la siguiente nota que realizaron los propios funcionarios. Es la presentación del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de esa ciudad. Ahí los trabajadores con mucho orgullo nos muestran su lugar donde realizan diferentes funciones de apoyo a la ciudadanía cada día en la región del Biobío. Hola, soy Claudio Ramírez Espinosa, encargado de sala del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Cañete. Este tribunal abarca como competencia todas las comunas de la provincia de Arauco. Vale decir, las ciudades de Arauco, Curanilahue, Legu, Los Álamos, Contulmo y Tirúa. La población que comúnmente se atiende es principalmente de carácter rural y además de la ascendencia de nuestro pueblo originario, Mapuche. Este tribunal además cuenta con una dotación de un total de 20 personas, compuestas por 6 jueces, un administrador y 2 jefes de unidad, además de 11 funcionarios restantes que laboran en las distintas funciones administrativas que les corresponden. Hola, mi nombre es Leticia Rivera Reyes, soy la juez presidenta del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Mi nombre es Paola Andrea Chisano Pérez, soy juez titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Mi nombre es Julio Ramírez Paredes, yo soy juez del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Hola, mi nombre es Patricio Caro Muñoz, mi función es auxiliar bodeguero. Mi nombre es Ingrid Aburto Benal,
administradora del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Mi nombre es Fernanda García, estoy en el cargo de jefe de servicio. Mi nombre es Ivonne García Alarcón, trabajo en el Tribunal Oral de Cañete, bajo el cargo de auxiliar administrativo. Hola, mi nombre es Laura Rojas Flores, me desempeño en el cargo de administrativo primero, atención de público, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Y entre el 2 y el 4 de abril, Santiago será sede de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Ahí se van a reunir las máximas autoridades judiciales de 23 países, incluido Chile. Simultáneamente se va a desarrollar la 5ª Feria de Justicia y Tecnología, donde los poderes judiciales, servicios públicos, empresas de innovación y tecnología van a exponer sus productos para así proyectar cómo será la justicia del futuro. Estos y otros detalles presentó el presidente Sergio Muñoz en un desayuno con los medios de comunicación el pasado martes. Son varios los temas que se abordarán en la Asamblea Plenaria. Entre estos, los proyectos sobre profundización de la transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas judiciales iberoamericanos. Además, el presidente de la Corte Suprema explicó cómo se tratará el tema del acceso a la justicia de personas y grupos en condición de vulnerabilidad con especial enfoque de género, el acceso a la justicia en materia ambiental y el área temática de tecnología de los poderes judiciales. Simultáneamente a la Asamblea Plenaria de los 23 países participantes de la cumbre, se realizará la 5ª Feria de Justicia y Tecnología. En total estarán presentes a través de stand los poderes judiciales de 15 países, 17 reparticiones públicas chilenas, 6 organismos internacionales y 33 empresas de tecnología. Todos estos expondrán sus últimos adelantos para la administración de justicia en beneficio directo de los ciudadanos. En la organización de la feria, el Poder Judicial recibió la colaboración de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. Para nosotros realmente ha sido un privilegio trabajar este año y medio con el Poder Judicial. Creemos que desde la industria vamos a generar un aporte en el tiempo. No solamente se va a reducir a este evento, mostrar o intercambiar buenas prácticas y tecnologías, sino más bien generar una agenda de trabajo que redunde finalmente en un desarrollo, una modernización y lo que decía anteriormente, el acercamiento a la ciudadanía. En la versión 17 de esta cumbre iberoamericana además se realizará un concurso dirigido a estudiantes sobre aplicaciones de telefonía móvil que buscan potenciar el acceso a la justicia, un seminario sobre inclusión judicial de personas con capacidades diferentes y un conversatorio sobre la aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos por los jueces latinoamericanos. Vamos a cambiar completamente de tema. El Poder Judicial y el Senadi se firmaron un importante acuerdo para mejorar el acceso a la justicia de las personas con capacidades diferentes. El compromiso consiste en asegurar el derecho de oportunidades dentro del Poder Judicial, contribuir también en la toma de conciencia, fomentar el respeto de los derechos y también la dignidad. Adecuar los espacios físicos de las dependencias judiciales ha sido el trabajo que se ha realizado desde que se firmó este acuerdo. Acá les queremos mostrar cuánto se ha avanzado en materia de inclusión. Iván Sangüesa no vidente. Es abogado y hace más de 3 años trabaja en el Poder Judicial como redactor del Centro Documental de la Corte Suprema. Todos los días debe subir 3 pisos para llegar a su puesto de trabajo, lugar en donde debe revisar escritos y fallos para documentar. Gracias a un lector de pantalla, la cantidad de documentos electrónicos que debe revisar a diario no son un impedimento para realizar su labor. Voy a buscar una sentencia de la Corte Suprema. La parte física no hay problema. Este edificio, si bien es cierto, es muy antiguo, no tiene grandes dificultades para una persona con problemas visuales. El trabajo se realiza con documentos electrónicos. Existe un programa, en este caso que trabaja con entorno Windows, que transforma el texto visual a voz. Literalmente el computador me habla. Desde ese sentido, precisamente, dada la estructura y o la forma de trabajo que tenemos acá en el Centro Documental, no hay ningún problema de acceso. Según resultados del censo 2012, actualmente el 12,7% de la población tiene una o más capacidades diferentes, es decir, 2.119.316 chilenos. Dar acceso a la justicia a todas las personas es uno de los importantes compromisos asumidos por el Poder Judicial,
Un acuerdo firmado en el 2013 con Senadis ha mejorado los accesos tanto para usuarios de la justicia como para quienes forman parte del Poder Judicial y que presenten algún grado de discapacidad. También se han realizado charlas y seminarios para tomar conciencia del tema. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que está solicitando una mejor atención. No nos queremos quedar atrás en ese sentido. Y no solamente en ser atendidos, también en este sentido nosotros estamos hablando de una igualdad de condiciones, por ejemplo, lo que es postulación de personal con algún grado de discapacidad al Poder Judicial. Y nosotros también hemos tomado una serie de medidas que facilitan no que ellos tengan un trato preferencial y que sean beneficiados en desmedro de personas que no tienen ningún grado de discapacidad. Lo que nosotros estamos haciendo es, en el fondo, lograr una igualdad de condiciones para postular. El año pasado, el Centro de Justicia de Iquique y el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles recibieron el sello Chile Inclusivo, reconocimiento que entrega el Estado a instituciones públicas y privadas que se destaquen positivamente por entregar condiciones de accesibilidad que permiten el acceso y tránsito de todas las personas. Con el recientemente estrenado portal del Poder Judicial, Iván ni nadie con discapacidad visual deberían tener problemas de acceso a la página web. El nuevo diseño incorporó un moderno sistema de lector de páginas y el análisis de contraste y color, además de un servicio de audio de causas laborales. En infraestructura, los nuevos tribunales, los ya inaugurados y los que aún están en plan de construcción o diseño, cuentan con accesos diferenciados y acordes a las necesidades de todos. Además, en febrero de este año se instaló en la Corte de Apelaciones de San Miguel un moderno sistema de plataformas salvaescalas. Es algo así como un robot que facilita y da seguridad a todos aquellos que se desplacen en sillas de ruedas y que deban subir o bajar escaleras. Siguiendo con este tema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial es clave en la asignación de recursos y mejoras de servicios en materia de inclusión. Su director, Antonio Larraín, conversó con Noticiero Judicial sobre los avances y los desafíos para facilitar y mejorar también el acceso a la justicia a todos aquellos que presenten algún grado de discapacidad o que tengan capacidades diferentes. Esta es la entrevista de esta semana. Señor director, ¿cuál es la relevancia que le da la Corporación Administrativa del Poder Judicial al acceso a la justicia de las personas que presentan capacidades diferentes? Bueno, aquí tenemos nosotros el mandato de la Corte Suprema de darle acceso a la justicia a todas las personas, ¿no? Y dentro de eso, indudablemente que está la diversidad de personas, incluyendo aquellas que tienen discapacidad. Ahora, también la corporación, por su parte, ha tomado como el primer valor de su gestión, en su misión de dar servicio de calidad para que haya una justicia de calidad al Poder Judicial, su primer valor es el respeto a las personas, ¿no? Y sobre esa base, este es uno de los derechos esenciales de la persona, que es la igualdad de acceso a la justicia. El año pasado la Corporación Administrativa y también el Poder Judicial suscribieron un convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad para potenciar y fomentar lo que es el conocimiento y el trabajo respecto a las personas con capacidades diferentes. ¿En qué está ese convenio actualmente y cómo se ha ido implementando? Así es. Bueno, nosotros en nuestros objetivos, en concordancia con este valor de respeto al acceso de todas las personas, nos propusimos hacer un trabajo en favor de las personas de discapacidad que son atendidas y que son usuarias del Poder Judicial y que trabajan también en el Poder Judicial. Y sobre esa base nosotros iniciamos acciones, en primer lugar en el área de infraestructura, con un cambio total de los proyectos que se venían haciendo en materia de infraestructura, y en uno de los puntos incluimos, uno de los cambios significativos fue dar todas las facilidades para eliminar las barreras que tienen las personas de discapacidad al ser atendidas en los juzgados. Eso yo diría que fue el inicio, ¿no? Ahora, posteriormente a eso, nosotros vimos cómo podíamos acentuar este objetivo y nos pusimos en contacto con Senadi, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad,
de los cuales tuvimos muy buena acogida. Yo diría que fuimos de las entidades públicas y privadas pioneras, o dentro de las primeras, digamos, en tomar todo un proyecto para abordar el tema. Y en esa reunión establecimos ciertos objetivos y partiendo con un convenio. Y el convenio se firmó el año pasado, el año 2013, y sobre esa base nosotros hicimos un comité multidisciplinario que abarca todas las áreas, porque los temas relacionados a la discapacidad no es solamente infraestructura, es mucho más que infraestructura, y por la parte de Senadi con expertos, ¿no? Y sobre esa base hicimos un programa que lo hemos ido cumpliendo y que es controlado, digamos, por este comité que se renovó este año, y de esa manera nosotros vamos llevando adelante nuestro programa para abordar el tema de cómo atender mejor y eliminar barreras, digamos, para las personas con discapacidad. Uno de los elementos importantes para tratar el tema de la discapacidad es el tema del acceso, no solamente desde el punto de vista del acceso a la infraestructura, sino que también, por ejemplo, el acceso a puestos de trabajo en condiciones igualitarias. ¿Ha trabajado la Corporación Administrativa en este tema? Claro, nosotros dentro de nuestras políticas, pusimos la absoluta igualdad de las personas con discapacidad para los puestos de trabajo. Así que en ese sentido, ahora nosotros tenemos un cierto número de personas, y yo no sabría decirle si representa exactamente la proporción de la ciudadanía que tiene problemas de discapacidad, pero sí tenemos, y nosotros nunca, y por el contrario, yo diría que el Poder Judicial ha sido muy pionero en esto, ¿eh? Tiene personas sin vista, tiene personas, digamos, de distintos grados de discapacidad que trabajan y son plenamente activos, digamos, en el Poder Judicial. Claro. No solo es acceso, sino que también otro elemento fundamental es el reconocimiento efectivamente de la situación de igualdad que tienen que enfrentar las personas con capacidades diferentes. Respecto al tema de la capacitación, ¿se ha ido perfeccionando, capacitando al personal del Poder Judicial para tomar conciencia de la importancia de este tema? Mira, yo te diría que han habido varias actividades, ¿eh? Una de las más importantes fue un conjunto de talleres de sensibilidad que se hicieron el año pasado, en el cual participaron alrededor de 250 personas y que fueron muy bien acogidos y en regiones, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Después hicimos un seminario y apoyamos un seminario que lo lideró el ministro Diego Sempertegui en Concepción, que contó incluso con expositores internacionales, que también fue transmitido por streaming, que fue un seminario que tuvo muy buena acogida. Yo diría que ha habido mucho interés en los jueces, en los ministros y en los funcionarios en aprender sobre esto. Nosotros, por ejemplo, también hemos incorporado en las transmisiones que hacemos, en los videos que hacemos, hemos incorporado el lenguaje de señas. Yo diría que uno de los ejemplos más recientes fue justamente con la inauguración del año judicial el día 1 de marzo, que teníamos la transmisión de imágenes, pero además con señas. Hemos conocido durante el último tiempo que el Poder Judicial tiene una cartera bastante amplia de proyectos de inversión en materia de infraestructura. Esos nuevos proyectos, esos nuevos edificios, ¿tienen incorporada esta variable de la discapacidad dentro del desarrollo? ¿Y qué pasa con los edificios antiguos, los edificios patrimoniales o los edificios que ya están construidos? ¿Se están habilitando efectivamente para dar este acceso más expedito a las personas con capacidades diferentes? Mira, en la parte de infraestructura nosotros hicimos primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cada uno de los edificios, y ahí se detectaron falencias, que obviamente incluye a los tribunales, digamos, patrimoniales o más antiguos. Ahora, nosotros fuimos premiados por Senadi el año pasado en 2 edificios por las modificaciones que se hicieron. Uno es en Los Ángeles y el otro es en el Centro de Justicia de Iquique. Ahora, nosotros además estamos en este momento haciendo un estudio que nos va a permitir
bien en profundidad cuáles van a ser las mejoras que tenemos que hacer en infraestructura y hacer un programa. Ya tenemos un programa de inversión para este año de ciertas mejoras. Por último, señor director, ¿cuál cree usted que son los desafíos que enfrenta el Poder Judicial y la Corporación Administrativa en esta materia tan importante como es el acceso a las personas con capacidades diferentes? Mira, yo creo que la discapacidad, las personas con discapacidad tienen que tener igualdad de derechos que cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier persona. Entonces, sobre esa base hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer. Ahora aquí tenemos, yo te diría que si tú te comparas con otras instituciones hemos avanzado bastante, pero todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en la capacitación, hay mucho que hacer en la contratación, ¿no? Yo te diría que son elementos importantes, fuera de lo que ya estamos haciendo en infraestructura. Estamos trabajando, por ejemplo, en el portal para que tenga una facilidad la persona con discapacidad y pueda acceder a toda la información que tiene el portal del Poder Judicial en esta materia. Yo diría que eso es lo esencial. Ahora, nosotros, en general, como corporación y a través del Poder Judicial, este es un valor muy importante. Y yo creo que eso ha sido muy positivo, porque hoy día hay plena conciencia de nuestro personal y también de los ministros y de los jueces y de los funcionarios judiciales de la importancia que tiene este tema. Yo creo que en eso se ha dado un gran salto. Pero tenemos desafíos muy grandes, o sea, nosotros tenemos que realmente hacer de que la persona con discapacidad tenga exactamente las mismas accesibilidades que tiene cualquier persona. Entonces, sobre esa base, tú tienes carteles, tienes señalética, tienes atención del público, tienes y facilidades de llegada. Son muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un programa y queremos abordarla todas, porque para cumplir exactamente con lo que nos pide la Corte Suprema, de que todas las personas tengan igualdad de acceso a la justicia. Muchísimas gracias, señor director. Fue uno de los casos policiales más controvertidos del siglo XX. Es la historia de un hombre que dio muerte a su conviviente y a los 5 hijos de ella, todos menores de edad. Este hecho ocurrió en el año 1960, un crimen que marcó un hito en los delitos asociados a la Crónica Roja. Hoy, en Fallos Históricos, vamos a revisar el caso del Chacal de Nahuel Toro. Era un errante, sin familia ni educación y adicto al alcohol. Conocido también como el Canaca, protagonizó uno de los hechos delictuales de mayor impacto social en la década del 60. Asesinó a una mujer y sus 5 niños. Lo arrestaron. En la cárcel se educó y finalmente fue fusilado en Chillán. Despertó odio, pero también compasión. Es la historia de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Todo ocurrió un 20 de agosto de 1960 en el sector de Isla Alfalfa, ubicado dentro del Fundo Nahuel Toro. Jorge Valenzuela, en estado de ebriedad, se ensañó con su conviviente, Rosa Rivas, conocida como la Viuda. Una guadaña fue el elemento con el que asesinó a su mujer. La historia se remonta meses antes, cuando Rosa Rivas se emparejó con Valenzuela en el Fundo Muticura, localidad de Cachapoal. El dueño de ese predio, al ver los constantes estados alcohólicos de Jorge Valenzuela, despidió a Rosa de su terreno. La pareja tuvo que partir. En el camino debieron pasar la noche en la orilla del río Ñuble, sector del Fundo Nahuel Toro. Finalmente se quedaron por 3 meses en un enclenque rancho para ellos y los 5 hijos de Rosa. El Campano era otro de los sobrenombres de Valenzuela. No hacía otra cosa más que beber. La mujer, ya cansada de las penurias, viajó a la localidad de San Carlos a retirar su pensión de viudez, pero regresó sin ningún peso debido a un problema burocrático.
Jorge Valenzuela no creyó las razones de su mujer y, enceguecido por su estado de ebriedad, reaccionó brutalmente y mató a su conviviente. Tras ese primer crimen, siguió con 5 menores de edad, incluido un bebé de pocos meses. Antes de escapar, dejó los cuerpos cubiertos con piedras. Estos fueron encontrados horas más tarde. Los homicidios causaron conmoción en esos tranquilos parajes. La búsqueda del canaca fue incesante un mes, cuando lo encontraron en una fonda del pueblo de General Cruz. Estaba ebrio, desasiado y hambriento. Carabineros debió protegerlo de la muchedumbre que quería lincharlo. Célebre fue además la reconstitución de escena en el Fondo Nahuel Toro. Ahí describió paso a paso su accionar. Llamaba la atención su frialdad, fruto de una vida carente de afecto y educación. ¿No usaste el cuchillo? No me acuerdo, para que fue con el palo nomás. La cárcel de Chillán fue su nuevo hogar. A la espera de su sentencia definitiva, aprendió a leer, escribir, fabricar guitarras y se convirtió a la fe católica. El veredicto final fue condena a la pena capital. Moriría fusilado. Hecho que preocupó al alcaide del recinto penitenciario, Alfonso Piedra, y al párroco Eloy Parra. Incluso pidieron indulto al presidente de la República en ese entonces, don Jorge Alessandri. La dispensa fue negada, a pesar de los actos de rehabilitación y arrepentimiento, razones esgrimidas por sus defensores. Finalmente, el 30 de abril de 1963, 2 años y 7 meses después de su detención, el denominado Chacal de Nahuel Toro fue fusilado por efectivos de gendarmería en la cárcel de Chillán, a las 7:21 de la mañana. Tenía 23 años. Actualmente el cuerpo de Jorge Valenzuela Torres se encuentra sepultado en el cementerio de la localidad de San Carlos, convertido casi en un lugar de peregrinación popular. Cambiamos de tema. Según el registro civil, cada año se efectúan más de 6.000 testamentos. ¿Sabe qué paso debe seguir para tramitar una herencia? Es la pregunta que nos hace la ciudadanía esta semana. ¿Qué debo hacer en caso de que yo reciba una herencia? ¿Dónde tengo que consultar? La posesión efectiva es un trámite que hacen los herederos de una persona fallecida y que les permite disponer de los bienes que éste haya dejado. En caso de que la persona fallecida no haya dejado un testamento, el trámite se debe realizar mediante un formulario disponible en cualquiera de las oficinas del registro civil, excepto las ubicadas en hospitales o centros comerciales. Si la persona dejó testamento, la solicitud de herencia se efectúa a los tribunales de justicia con competencia civil con asistencia de un abogado. Puede solicitar la posesión efectiva a cualquier heredero legal de la persona fallecida, quien deberá identificarse con su cédula de identidad vigente. Para más información sobre este trámite, se puede ingresar a www.registrocivil.cl. Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema confeccionó una quina para el cargo de ministro del máximo tribunal, que los queremos invitar a revisar esta y otras noticias en el siguiente bloque de contingencia. El Pleno de la Corte Suprema votó esta semana la cinquena para la elección del nuevo ministro del máximo tribunal, que ocupará la vacante dejada atrás el retiro del exministro Juan Araya. La quina la integran los ministros Juan Escobar Cepeda, por derecho propio, Carlos Cerda Fernández, Juan Manuel Muñoz Pardo, Raúl Mera Muñoz y Alfredo Pfeiffer Richter. Al concurso público postularon 18 ministros de las distintas cortes de apelaciones del país y la nómina con los seleccionados ya fue remitida a la presidenta Michelle Bachelet para su aprobación. 2 horas se extendió la reconstitución de escena del crimen del estudiante de la Universidad de Concepción en septiembre de 1975, en el marco de las investigaciones de procesos por violaciones a los derechos humanos que sustancia el ministro en visita Carlos Saldana. Esta diligencia fue la primera al interior del campus de la Casa de Estudios en una causa de este tipo.
Se trata del caso de Marcos Montesinos San Martín, acribillado en un supuesto enfrentamiento con efectivos del Centro de Inteligencia Regional que conformaban funcionarios del Ejército, Carabineros y la Armada. Se desarrolló conforme estaba programado y se han ratificado sus declaraciones que ya habían hecho en el proceso y ya permiten ir completando la investigación. Ha sido útil la diligencia y nos retiramos a tiempo. En fallo unánime, los ministros de la tercera sala del máximo tribunal confirmaron la sentencia que rechazó el recurso cautelar en contra del Consejo de Rectores y del DEMRE a cargo de la PSU. La resolución del máximo tribunal descarta el actuar arbitrario de ambas entidades, al establecer el sistema de ranking de notas para el ingreso a las universidades. Y así ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos durante toda la semana a seguirnos a través de las diferentes plataformas del Poder Judicial. Que estén muy bien.